Dicen que la guerra trae victoria. Pero, ¿qué trae en realidad? Ciudades en ruinas, bosques quemados, niños que lloran por padres que nunca volverán, gente que no corre hacia sus sueños, sino que huye del miedo. La guerra no solo destruye naciones, destruye la humanidad, envenena la tierra, el aire, el agua y los corazones de quienes alguna vez creyeron en la paz. Construimos bombas mientras las escuelas se derrumban, financiamos guerras mientras la gente muere de hambre, protegemos fronteras más que vidas. Y aún así preguntamos, ¿por qué está roto el mundo? Porque olvidamos que esta tierra no es un campo de batalla, es un hogar, uno que compartimos, uno que necesitamos, uno que estamos perdiendo cada vez que elegimos la violencia en lugar del entendimiento. Así que no, la guerra no es fuerza, la paz lo es. La paz es la única victoria que puede salvarnos a todos. Durante milenios hemos tratado de explicar el conflicto como un problema político, económico o cultural. Pero, ¿y si la raíz fuera más profunda? ¿Y si la guerra fuera un síntoma del alma, no solo de la historia? Este video propone una mirada distinta. No veremos la guerra solo como evento, sino como patrón psicológico, una sombra que se proyecta desde el inconsciente colectivo, como diría Carl Jung. Una necesidad de proyectar aquello que no soportamos ver en nosotros mismos, alimentada por siglos de represión, dogmas y miedo. Porque entender la guerra no empieza por mirar mapas, empieza por mirar al espejo. En ese espejo no solo se refleja nuestro rostro, se refleja nuestra historia emocional, nuestros traumas, nuestra incapacidad para integrar la contradicción. Porque quizás no es el otro quien nos amenaza, sino la parte de nosotros mismos que no podemos controlar. La idea del buen salvaje ha sido desmentida por la arqueología. Desde los primeros asentamientos neolíticos hasta las sociedades tribales, la violencia estuvo presente. Cráneos fracturados, aldeas amuralladas, cementerios plagados de restos de guerras. No era la civilización la que trajo la guerra, ya venía con nosotros. El conflicto era una forma de regular el poder, evitar tiranías, reforzar la identidad grupal. En algunos pueblos indígenas estudiados por Pierre Clastres, la guerra cumplía una función paradójica. Impedía que una figura concentrara demasiado poder. La violencia externa era una forma de evitar la opresión interna. Era una válvula de escape colectiva. Esto nos obliga a repensar nuestras ideas más cómodas sobre la naturaleza humana. La guerra no es necesariamente el fracaso del sistema. Es parte de su diseño más primitivo, y esto no se limita a tribus remotas del pasado. Incluso hoy, en nuestras sociedades modernas, encontramos ecos de estas dinámicas, jerarquías invisibles, tensiones acumuladas que explotan simbólicamente o a veces literalmente. La agresión puede estar disfrazada de competencia laboral, de política, de religión, pero su raíz es la misma, un impulso profundo de defensa, de identidad, de pertenencia. Thomas Hobbes dijo, el hombre es un lobo para el hombre. En ausencia de autoridad, los humanos se devoran entre sí. Rousseau, en cambio, creyó que fue la propiedad la que nos corrompió, que el ser humano era pacífico hasta que empezó a decir, esto es mío. Freud fue aún más allá. El impulso destructivo vive en todos nosotros, como el tánatos que se enfrenta al eros de la vida. Esta tensión interna no desaparece, solo cambia de forma. Bajo presión, lo que reprimimos se transforma en violencia, en odio, en intolerancia, en guerra. Freud nos advirtió, la civilización no elimina nuestros impulsos, solo los esconde detrás de máscaras sociales. Cuando esas máscaras se rompen, aparece el verdadero rostro de la guerra. Y entonces aparece la pregunta inevitable, ¿es posible vivir sin conflicto? ¿O estamos diseñados para luchar, para competir, para imponernos? Si es así, ¿cómo podemos redirigir esa energía destructiva hacia formas más elevadas de expresión? La filosofía y la psicología nos ofrecen marcos, pero la experiencia humana requiere algo más, conciencia, voluntad y una profunda revisión de nuestros valores. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora. En este canal no damos respuestas fáciles, damos preguntas que transforman. Y si ya estás en este viaje, comenta abajo con una sola palabra:
paz. Que ese sea el primer gesto simbólico, un acto silencioso, pero poderoso. Para Jung, el conflicto externo nace de la sombra interna. Aquello que rechazamos de nosotros mismos lo proyectamos en otros. El enemigo no siempre es real. A menudo es una construcción psíquica, un espejo que refleja lo que no queremos ver. Lo reprimido no desaparece, se fortalece. Y cuando no podemos soportarlo, lo exiliamos fuera, encarnado en el otro, el vecino, el rival, el extranjero, el disidente. Es más fácil destruir afuera que enfrentar lo que tenemos dentro. Así nacen las guerras personales, los odios colectivos, las cacerías ideológicas. Todo comienza dentro. No se trata de justificar la violencia, sino de entender su raíz. Solo comprendiendo cómo funciona el inconsciente reprimido, podremos empezar a desactivarlo. Y ese trabajo es profundamente incómodo, porque implica reconocer que no somos del todo buenos, que también hay en nosotros resentimiento, orgullo, miedo y deseo de poder. Pero solo cuando hacemos las paces con esa parte, dejamos de necesitar que otro cargue con lo que no queremos ver. Michel Foucault nos mostró que el poder no solo opera con fuerza física, sino con narrativas. Los discursos definen qué es verdad, qué es peligroso y quién debe ser excluido. No hace falta disparar una bala para comenzar una guerra. Basta con repetir una mentira muchas veces. La historia está llena de ejemplos. Propagandas que deshumanizaron pueblos enteros, doctrinas que justificaron exterminios y palabras que fueron más letales que las armas. Hoy, esas dinámicas no han desaparecido. Se han sofisticado. Se disfrazan de noticias, de memes, de eslogans virales. Cuando el lenguaje se convierte en un campo de batalla, cada frase puede ser una bala. Y las víctimas no siempre mueren. A veces solo dejan de confiar, o dejan de escuchar, o dejan de amar. Y eso también es una forma de destrucción. No necesitamos trincheras para estar en guerra. Basta una discusión familiar donde nadie escucha, un tuit que incendia una red, un silencio cargado de desprecio. La lógica del nosotros contra ellos se filtra en todo, incluso en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hay una guerra interior, constante, silenciosa, que nos agota sin darnos cuenta. Pequeños combates por reconocimiento, por pertenencia, por control. Batallas que no hacen ruido, pero que sangran, y muchas veces sangran hacia adentro. En el trabajo, en la pareja, en la calle. Aprendimos a responder con ataque, no con empatía. A protegernos, no a abrirnos. A vencer, no a comprender. Esta es la guerra que más nos debilita, la que libramos sin darnos cuenta, todos los días. La solución no es reprimir, sino integrar. Reconocer nuestros aspectos reprimidos, mirarlos de frente y dejar de proyectarlos. Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Si no reconocemos nuestras pulsiones inconscientes, ellas decidirán por nosotros. La integración no es un acto puntual, es una práctica constante. Requiere honestidad radical, requiere compasión con uno mismo. Porque solo cuando dejamos de huir de lo que somos, dejamos de necesitar enemigos para justificar nuestro miedo. No se trata de convertirnos en santos, sino en humanos completos. Y en ese proceso, dejamos de usar la guerra como excusa y empezamos a usar la conciencia como herramienta. Transformar el conflicto requiere más que buenas intenciones. Exige autoconocimiento, pero también cultura, educación emocional, empatía, diálogo real, espacios que no alimenten el odio, sino el encuentro, sociedades que no repriman sus aspectos reprimidos y negados, esas partes incómodas de la psique que preferimos ocultar, sino que los traigan a la luz, los comprendan y los integren con madurez. Porque solo cuando dejamos de temerle a lo que somos en nuestra totalidad, dejamos de proyectarlo en los demás. Solo cuando reconocemos nuestras heridas, dejamos de herir. No es utopía, es el próximo paso evolutivo.
y empieza dentro de cada uno. La paz no se construye eliminando el conflicto, sino aprendiendo a vivir con él de otra manera. El mundo no necesita más cruzadas, necesita más conciencia. Y eso empieza por nosotros. Cada vez que elegimos el respeto sobre la reacción, cada vez que escuchamos en vez de atacar, estamos desactivando una bomba silenciosa. Y eso, en un mundo inflamable, es un acto revolucionario. El campo de batalla no está allá afuera, está dentro. Y es ahí donde comienza toda guerra y toda paz. Antes de buscar enemigos, busquemos en nosotros. Lo que encontremos puede salvarnos o destruirnos. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué guerra estás librando en tu interior? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para que haya paz, primero en ti y luego en el mundo? Escribe la palabra paz en los comentarios si este mensaje te hizo pensar o te llegó de alguna manera. Compartir tu experiencia puede ser el impulso que otra persona necesita para empezar a mirar hacia adentro. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video, donde hablamos sobre cómo sanar sin tener que reprimir lo que sentimos. Porque vivir en paz empieza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Y porque la revolución más profunda no se grita, sucede en silencio, dentro del alma.